Igualmente, tenemos muchísimas informaciones de qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Por favor, BBC USA, díganos qué pasa allá. Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Aquí tenemos como invitado a Broderick Serpa, que es un eterno colaborador del Venezuelan Business Club, parte de Actualidad Radio también, experto en béisbol. Bienvenido, Broderick, al programa. Primera vez que te tenemos por aquí, así que es un gusto, la verdad, que nos acompañe. Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar contigo y un gusto compartir un rato con tus oyentes. Muchas gracias. Entonces, como este es el Venezuelan Business Club, yo creo que, y estamos en Miami, y tú eres un experto en ese tema, yo creo que deberíamos como hablar de cuál es el papel de los venezolanos. Tú me comentabas que has estado mirando el papel de los venezolanos en los Marlins, y yo creo que hay bastante tela que cortar en ese tema, ¿no? Sí, tú sabes que todo el mundo tiene una influencia en el lugar donde labora, en el lugar donde trabaja. Y en el caso de los Marlins, a pesar de que no ha habido una historia tan larga, porque es un equipo bastante reciente, pues hay un personaje en los Marlins que ha sido bien radical, bien importante, su tamaño ha sido tan inmenso para el béisbol de las Grandes Ligas que ha marcado los Marlins, a pesar de que duró poco tiempo jugando con la franquicia, que es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Evidentemente, pues uno no puede pensar en un mejor pelotero que haya jugado con el equipo de los Marlins que Miguel, evidentemente. Entonces, ese es el punto focal. Ahora, en su momento, Broderick, yo quizás, bueno, tú vienes siguiendo el béisbol durante mucho más tiempo que yo, pero cuando yo llegué aquí fue el año en que ellos ganaron la Serie Mundial, ¿no? La segunda. La primera. La del 2003. La del 2003, ajá. Okay. En ese momento, ¿tú lograste como ver, este tipo va a ser una estrella de verdad, o estabas todavía, o en ese momento todavía era muy novato como para saber? Exactamente en el 2003, yo escribí un artículo donde decía que Miguel Cabrera tenía todos los condimentos para ser un Salón de la Fama. Y ahora mismo, si se retira hoy, es un Salón de la Fama. Miguel Cabrera es quizá el mejor bateador de su generación. Es una generación que viene pegadita a la de Albert Pujols. Albert Pujols en su descenso, Miguel Cabrera en su ascenso, en su pleno ascenso. Y son dos bateadores de características tan similares que hasta se pueden confundir en un momento determinado, teniendo a Albert Pujols un poquito más de poder, siendo Miguel Cabrera un bateador de más contacto, de más inteligencia en el plato. Entonces, el punto aquí es que lo que yo digo de la influencia en los Marlins es porque cuando este muchacho llegó y se apropió del equipo, se convirtió... Y de la fanaticada, ¿no? Y de la fanaticada hasta que lo cambiaron. Cuando lo cambiaron, bueno, hubo una revolución aquí en la ciudad, en donde decían que habían cambiado precisamente a uno de los mejores peloteros que había pasado por esta franquicia en todos los Porque si recuerdo bien, desmantelaron el equipo en esa época. Normalmente lo hacen, es una característica regular del equipo. Lo hacen así porque es un equipo de bajo presupuesto, que no tiene mucha capacidad económica, no mete tantos fanáticos en el estadio, los derechos de televisión no son tan caros. Hay una cantidad de cosas en el business. O sea, del lado del negocio, pues claro, tiene que funcionar así. Que son unas condicionantes que hacen que el equipo sea un equipo de mercado. Primero, es de mercado pequeño porque estamos en una ciudad que no tiene cantidad de ingresos, apenas tiene un poco más de 2 millones de habitantes. Evidentemente no estamos en Nueva York, donde hay 20 millones de habitantes y hay un lleno permanente, ¿no? Y una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es conseguir una entrada para los Yankees. Claro. Entonces, son mercados diferentes, realidades diferentes y por supuesto tienen que ser las formas de negocio, tienen que ser diferentes. Y una forma de negocio de los Marlins es una forma de productor-vendedor. Es como Venezuela. Produce materia prima, no le da tiempo, digamos, que para poder procesarla y hacer un producto final. Entonces ese trabajo como que le queda a otros, ¿no? Vamos a ver si con Giancarlo Stanton... O sea, es como un trampolín, ¿no? De alguna forma para los peloteros, por ejemplo. Imagínate que es un país productor de materias primas. Imagínate que es Venezuela. Para que lo veas bien. Y no tiene nada que ver con política lo que estoy diciendo, sino simplemente con negocio. Nosotros producimos una materia prima. Esa materia prima semi-elaborada se monta en un barco y se lleva a otros países en donde la terminan de elaborar y la vuelven un producto final. Cuando ese producto final estalla, como estalló Miguel Cabrera, se convierte en MVP, pues, doble MVP. Y se convierte en campeón de bateo, campeón de jonrones, campeón de lo que quiera. Porque Miguel Cabrera en el béisbol puede ser campeón de lo que le dé la gana. Ha jugado en el left field, ha jugado en el shortstop, ha jugado en tercera, ha jugado en primera y en todas partes lo ha hecho un poco más que eficientemente. No es una estrella defensiva, ni se está buscando por la defensiva, pero puede jugar en varias posiciones, lo hace eficientemente, lo acepta, que es otra cosa complicada,
Ujú. Es otra cosa. Las estrellas no aceptan que la muevan, no les gusta ese negocio, pero esto lo ha aceptado de buen modo. Inclusive en una misma temporada lo han cambiado de un lado para otro, ha sustituido compañeros porque el equipo lo necesita. Es un hombre entregado al equipo que tiene ese tipo de valores, Ujú. que son valores inculcados desde su O casa. sea, que eso no es común. No, no es común, no es común. No es común porque el que te cambien de posición en un momento determinado hace que tú tengas que preocuparte más por la defensa y en un instante entonces abandonas lo que estás haciendo en la ofensiva. Ujú. Entonces eso podría trastocar incluso toda la temporada. Cuando tú cambias la mecánica porque estás pendiente de otras cosas, después conseguir tu mecánica nuevamente puede ser un trabajo de ¿En no, serio? de no Wow. lograrlo. Wow. Ajá. ¿Eh? La mecánica, el béisbol es un juego de cosas muy pequeñas. La pelota mide alrededor de 3 pulgadas, 2 pulgadas y tanto. Y tiene solamente un espacio de 1 pulgada en el medio de la pelota donde tú conectas la bola y le das bien. El resto de la pelota es foul, o es un fly si le das por debajo, o es un rolling si le das por arriba. Solamente dándole en el medio le vas a dar con contundencia a la bola. Ujú. Entonces, esos pequeños milésimas de pulgada, esas pequeñas décimas de pulgada, hacen una gran diferencia en el béisbol. Por eso es que la mayoría de los pitchers, el pitcher inteligente, no trata de poncharte, sino de hacer que tú no le puedas dar en el medio de la bola. Ese es el trabajo básico fundamental. Entonces, cuando tú te consigues, además, es un juego que está basado en la derrota, está basado en la frustración, está basado en no lograr las cosas. Un bateador que falla el 70% de las veces, Ujú. batea 300 y es una estrella. Imagínate, ok. Fallando el Vas a 70% ver, de las claro, veces. sí. Yo quisiera que tú me buscaras cualquier otra actividad del ser humano en donde fallando el 70% de las veces tú puedas considerarte una estrella. Imagínate un médico que falla el 70% de sus operaciones, Claro. ¿no? O un chofer que choque el 70% de las veces que sale a la calle. Cosas como esa precisamente son las que hacen que el béisbol sea una cosa diferente. Ujú. Y está basado en eso, en la decepción, en el no logro de las cosas. Existe. Pero cuando tú dices que está basado en el no logro de las cosas, ¿es en hacer que el otro equipo se frustre y pierda el juego? ¿O explica un poquito más eso? Es lidiar con la frustración. Ujú. Es lidiar con la frustración. El bateador de béisbol tiene que lidiar con una frustración permanente, que es saber que no va a llegar nunca a ser perfecto, a lograr batear todas las veces que lo paren allí. Ujú. Entonces tienes que lidiar con ese concepto de que te dicen, mira, tranquilo, que no todos los días se da hit. Ujú. ¿Ok? Y tienes que lidiar con que hay días en que vas a pasar muchos días en los que vas a batear de 4 nada y que no colaboraste con el desarrollo ofensivo de tu equipo, que al final es lo que mejor se mide. Lo que más se mide es la ofensiva en el béisbol, no se mide la defensiva, la gente no le pone atención a la defensiva. Ajá. Tú ves jugadas en un top 10 en las grandes cadenas de deportes porque te hacen el top 10, pero el resto del programa todo está definido hacia la ofensiva. A menos que sea un error, pues, porque también se encuentran los errores y eso. Se cuentan. Sí. Pero tampoco son tan importantes. Tan importantes. Un pelotero cualquiera de grandes ligas que juega en el infield, un shortstop, que se mete 20 errores en una temporada, 25, hasta 30 errores en una temporada, es un pelotero del montón, pues, digámoslo Ujú, así. ujú. Es decir, que está visto como normal. Claro, ahí estamos hablando de que la mayoría de los peloteros de grandes ligas están sobre 900, es decir, sobre el 90% de las veces no cometen error, encima del 95, 96% de las veces no cometen el error. Pero el Ujú. bateo es un manejo de frustración. Ujú. Mira, cuando tú juegas béisbol, un equipo de grandes ligas, los Marlins, suponte tú que llegan a ser campeones de la liga y ganan 100 juegos. Ganar 100 juegos es una cosa sensacional. Prácticamente, pues los equipos que ganan 100 juegos no solo son campeones, sino que son además equipos que han sido muy, muy exitosos. Ese equipo que ganó 100 juegos perdió 62 veces. Y tiene que lidiar con 62 derrotas en la Imagínate. temporada. Ujú. Entonces, hasta siendo casi sensacional en las victorias, pues tienes que lidiar con que más de la mitad de las veces que ganaste, perdiste. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en este su programa del Venezuelan Business Club.